La civilización sumeria, que se desarrolló en la región conocida como Mesopotamia, está considerada la cuna de la civilización moderna. Situada entre los ríos Tigris y Éufrates, esta tierra fértil permitió a los sumerios crear una de las primeras sociedades complejas, con notables avances en agricultura, urbanización, escritura y religión. Se cree que surgieron hacia el año 4000 a.C., estableciendo ciudades-estado como Ur, Uruk y Lagas, cada una gobernada por reyes que también eran considerados líderes religiosos. La escritura cuneiforme, inventada por los sumerios, fue uno de los mayores legados de esta civilización. Utilizada en un principio para registrar transacciones comerciales, evolucionó hasta convertirse en un medio para documentar leyes, mitos e historias. Esto permitió que sus mitos y creencias se transmitieran de generación en generación, garantizando que sus ideas siguieran influyendo en culturas mucho más allá de su época. Los sumerios también fueron pioneros en la creación de templos monumentales, conocidos como zigurats, que eran los centros religiosos y políticos de sus ciudades. Estos templos simbolizaban el vínculo entre la tierra y los dioses, representando una conexión directa entre los gobernantes y lo divino. El concepto de los gobernantes como intermediarios entre los dioses y el pueblo fue una idea que impregnó otras culturas antiguas, incluidos los egipcios e incluso los reyes de Israel. Pero lo que hace realmente fascinante a la civilización sumeria es el modo en que sus historias, creencias y mitos trascendieron su propia cultura. Estas narraciones fueron absorbidas y reelaboradas por otras sociedades del antiguo Próximo Oriente, incluidos los hebreos. La Biblia hebrea, que sirve de base a las tradiciones judeocristianas, contiene temas e historias que se hacen eco directamente de las narraciones sumerias, lo que sugiere una profunda interconexión entre estas culturas. Los mitos sumerios desempeñaron un papel esencial en la conformación de las tradiciones religiosas y culturales de Oriente Próximo, y muchos estudiosos creen que estas historias influyeron directamente en los relatos de la Biblia hebrea. Un ejemplo significativo de esta influencia es el mito de la creación de Enuma Elis Asterisco, una epopeya sumeria que describe la aparición del universo a partir del caos. En este relato, el dios Marduk derrota a las fuerzas caóticas personificadas por la diosa Tiamat y, a partir de su cuerpo, crea el cielo y la tierra. En el Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos una narración similar. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 2. Aquí, Dios también pone orden en el caos, separando las aguas y creando la tierra y el cielo. Aunque las figuras divinas y los detalles varían según las culturas, la esencia del mito es notablemente similar. Esta correspondencia no es casual. Las civilizaciones de Mesopotamia, incluidos los sumerios, compartían sus tradiciones e historias con sus vecinos, transmitiendo estos mitos de generación en generación. Cuando los israelitas se asentaron en Canaán, absorbieron muchas de estas tradiciones, reformulándolas para reflejar sus propias creencias y experiencias religiosas. De este modo, el Génesis y otros textos bíblicos pueden considerarse no solo documentos religiosos únicos, sino parte de una larga tradición de intercambio cultural. Otra conexión significativa es la noción de que los dioses crean a la humanidad a partir de un propósito divino. En el mito sumerio de Enki y Ninmah, los dioses crean a los seres humanos a partir del barro, una idea que resuena con fuerza en el relato bíblico de la creación de Adán, donde Dios moldea al primer hombre a partir del polvo de la tierra y le insufla el aliento de vida. Estas similitudes indican un profundo intercambio de mitos fundacionales entre los sumerios y las culturas que les sucedieron. Uno de los paralelismos más intrigantes entre los mitos sumerios y la Biblia hebrea es el relato del diluvio. La epopeya de Gilgamesh, considerada una de las obras literarias más antiguas de la humanidad, incluye una historia sobre una gran inundación enviada por los dioses para destruir a la humanidad. En esta epopeya, el héroe Gilgamesh busca la inmortalidad y, en su viaje, conoce a Utnapishtim, un hombre que sobrevivió a un diluvio catastrófico gracias a una orden divina. Utnapishtim cuenta a Gilgamesh cómo los dioses le ordenaron construir un enorme barco en el que debía meter a su familia y a varias especies de animales para sobrevivir a la inminente destrucción. La historia de Utnapishtim guarda sorprendentes similitudes con el relato bíblico de Noé. En la Biblia, Dios decide destruir a la humanidad por su maldad, pero perdona la vida a Noé, descrito como justo y recto entre sus contemporáneos. Dios ordena a Noé que construya un arca y salve a su familia y a una pareja de cada especie animal, garantizando así que la vida pueda continuar tras el diluvio. Tanto en la historia de Utnapishtim como en la de Noé, los protagonistas construyen embarcaciones, preservan la vida y, tras el diluvio, sueltan aves, en el caso de Utnapishtim, una paloma, un cuervo y una golondrina. En el de Noé, una paloma para comprobar que las aguas se han retirado.
Estas similitudes indican que el relato del diluvio en el Génesis probablemente se vio influido por los mitos mesopotámicos, especialmente los de sumerios y babilonios. La epopeya de Gilgamesh, como otros textos mesopotámicos, ya circulaba entre las culturas de Oriente Próximo siglos antes de que se recopilaran los textos bíblicos. Es posible que los israelitas, durante su contacto con estas civilizaciones, adaptaran el mito del diluvio para adecuarlo a su contexto religioso, transformándolo en una narración sobre la relación entre Dios y su pueblo. Sin embargo, las diferencias entre ambos relatos también son significativas. En la epopeya de Gilgamesh, el diluvio es el resultado de una decisión caprichosa de los dioses, mientras que en el relato bíblico, el diluvio es un castigo moral, y la salvación de Noé es un reconocimiento de su rectitud. Esta diferencia ilustra cómo los israelitas adaptaron relatos de otras culturas para reflejar su propia visión de un Dios justo y moralmente superior. El mensaje bíblico no trata solo de destrucción, sino de redención, obediencia y un nuevo comienzo para la humanidad. El relato del diluvio, por tanto, sirve como claro ejemplo de cómo los israelitas absorbieron y reformularon las narraciones de sus vecinos mesopotámicos, creando su propia versión que se ajustaba a su visión teológica y moral. También muestra cómo el diluvio es un tema recurrente en las mitologías antiguas, posiblemente como reflejo de recuerdos de inundaciones reales que afectaron a la región, y fue adaptado en diversas culturas como metáfora de purificación, juicio divino y renovación. Además de los mitos religiosos, otra área en la que la influencia sumeria es evidente en la Biblia hebrea es en el campo de las leyes y los códigos morales. Los sumerios fueron una de las primeras civilizaciones en crear códigos legales escritos, siendo el código de Ur-Nammu, que data de alrededor del año 2100 a.C., uno de los ejemplos más antiguos de un conjunto estructurado de leyes. Este código establecía castigos específicos para delitos como el asesinato, el robo y el adulterio, además de definir responsabilidades y derechos civiles como el matrimonio y la esclavitud. Leyes similares aparecen posteriormente en la Biblia hebrea, especialmente en el libro del Éxodo y el Deuteronomio, donde encontramos códigos legales que regulan la vida comunitaria, estipulando normas de comportamiento social, justicia y moralidad. Un ejemplo notable de esta influencia es el principio de ojo por ojo, diente por diente, que aparece tanto en el derecho sumerio como en la Torá. Este principio, conocido como lex talionis asterisco, establecía que el castigo por un delito debía ser proporcional al daño causado, un concepto que pretendía evitar la venganza desproporcionada y mantener una justicia equilibrada. Otro aspecto en el que convergen los códigos legales sumerio y bíblico es la forma en que ambos tratan a los esclavos. Tanto los sumerios como los israelitas tenían leyes detalladas que regulaban la propiedad de los esclavos, sus derechos y el proceso de liberación. En el código de Ur-Nammu, por ejemplo, los esclavos tenían ciertos derechos y podían ser liberados bajo determinadas condiciones, una idea que resuena con los textos bíblicos que hablan del jubileo, un acontecimiento cada 50 años en el que se liberaba a los esclavos y se perdonaban las deudas. La similitud entre estos sistemas legales sugiere que los israelitas, al igual que otras culturas de Oriente Próximo, se inspiraron en las tradiciones legales mesopotámicas a la hora de desarrollar sus propios códigos de conducta. Aunque las leyes de la Biblia hebrea han sido adaptadas para reflejar los valores y creencias religiosas israelíes, es evidente que comparten una herencia común con las leyes de Mesopotamia. Esto demuestra no solo la continuidad cultural en la región, sino también el deseo de cada sociedad de codificar sus normas morales y sociales de forma que garantizaran la justicia y el orden dentro de la comunidad. Abandonando Mesopotamia y mirando hacia la costa mediterránea, encontramos la antigua ciudad de Ugarit, situada en la actual Siria. Ugarit fue una próspera ciudad portuaria que sirvió como importante centro cultural durante la Edad de Bronce. Su literatura religiosa, grabada en tablillas de arcilla en forma de escritura cuneiforme, proporciona valiosos datos sobre las creencias y los mitos de los pueblos cananeos, que habitaron la región de Canaán junto a los israelitas. Uno de los textos más famosos de Ugarit es el ciclo de Baal asterisco, una epopeya que narra las hazañas del dios cananeo Baal, dios de las tormentas, la fertilidad y la guerra. En el mito, Baal lucha contra Yam, dios del mar y de las aguas caóticas, en una batalla que simboliza la lucha entre el orden y el caos. Esta narración es importante porque se hace eco de temas que se encuentran en textos bíblicos, especialmente en los Salmos, donde Yahvé es retratado como el Dios que gobierna el mar y controla las aguas turbulentas. En el Salmo 29, por ejemplo, se describe a Yahvé como el Señor de las tormentas, cuya voz truena sobre las aguas y hace que la creación se incline ante su poder. Esta imagen de Yahvé como Dios de las tormentas, que controla las fuerzas de la naturaleza, es paralela a la representación de Baal en Ugarit, lo que sugiere que los israelitas adoptaron y transformaron los mitos cananeos para adaptarlos a su visión monoteísta.
Otra idea compartida entre Ugarit y la Biblia hebrea es el concepto de consejo divino, donde los dioses menores se reúnen bajo el liderazgo de una deidad suprema. En Ugarit, este consejo estaba dirigido por él, el padre de los dioses, e incluía a Baal y otras deidades menores. En la Biblia, encontramos una idea similar en el Salmo 82, donde Dios está en medio de un consejo divino, juzgando a los dioses menores. Aunque el monoteísmo israelita acabó distanciándose del politeísmo cananeo, está claro que hubo una adaptación de los conceptos religiosos cananeos para moldear la teología israelita. Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo antiguo, tuvo un profundo impacto en las narraciones bíblicas, y esto es evidente en varios pasajes de las Escrituras. La interacción entre los israelitas y los egipcios se refleja claramente en la historia del Éxodo, en la que Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón. Este relato es fundamental para la identidad del pueblo de Israel y simboliza la liberación, la redención y la alianza de Dios con su pueblo. Sin embargo, los estudiosos sugieren que el relato bíblico del Éxodo puede haberse visto influido por acontecimientos históricos y literarios egipcios. Egipto fue una superpotencia durante gran parte del periodo en que se escribió la Biblia, y su cultura, religión y política eran bien conocidas por los pueblos vecinos, incluidos los israelitas. El faraón, por ejemplo, era representado a menudo como un semidios, con poder absoluto sobre su tierra y su pueblo. Esta imagen de autoridad y divinidad también aparece en la Biblia, donde se describe al faraón como un adversario que desafía el poder de Dios. La idea de un líder divinamente elegido que se opone a un rey poderoso es también un tema común en la literatura egipcia. En muchos textos religiosos y mitológicos egipcios, dioses y héroes luchan contra fuerzas opresoras, y esta narrativa de lucha y liberación puede haber influido en el desarrollo de la historia de Moisés y el faraón. Sin embargo, en la Biblia, la liberación del pueblo de Israel no es solo una cuestión política o militar, sino un acto de justicia divina, lo que demuestra una adaptación teológica de los temas egipcios al contexto monoteísta israelita. Además de la historia del Éxodo, hay otros elementos de la cultura egipcia presentes en las Escrituras. Los salmos, que son cantos de alabanza y adoración, tienen paralelismos con los himnos religiosos egipcios, tanto en su estructura como en sus temas. Estos himnos egipcios solían estar dedicados a los dioses y celebraban sus poderosas acciones, como la creación del mundo y la protección del orden cósmico. Del mismo modo, los salmos exaltan a Yahvé como creador y sustentador del universo, estableciendo una conexión entre las tradiciones litúrgicas egipcias y las prácticas religiosas israelitas. Un ejemplo especialmente interesante de esta influencia es el uso de imágenes simbólicas en los textos bíblicos. El profeta Ezequiel, por ejemplo, utiliza símbolos que recuerdan mucho a las representaciones egipcias del poder y la autoridad. En Ezequiel 29:3, Dios compara al faraón con un gran monstruo que reside en el Nilo, una metáfora que se asemeja a las antiguas representaciones egipcias de los dioses vinculados al río, como Api, el dios de la inundación, y Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo. Además, la concepción del paraíso y la vida después de la muerte en la Biblia también puede haberse visto influida por la cosmología egipcia. Egipto tenía una rica tradición de creencias sobre el más allá, con descripciones detalladas del juicio de las almas y la vida eterna en los textos de las pirámides y el libro de los muertos. Aunque la Biblia no adoptó directamente estas concepciones, es posible que la noción de juicio divino y recompensa o castigo tras la muerte, presente en libros como Ezequiel y Daniel, estuviera influida por estas creencias egipcias. De todas las culturas que influyeron en la formación de la Biblia hebrea, la influencia de los cananeos fue sin duda una de las más significativas. Los cananeos habitaban la tierra de Canaán, la región que hoy corresponde a Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria y Jordania. Esta proximidad geográfica y cultural hizo que los israelitas y los cananeos compartieran muchas prácticas y creencias religiosas, lo que dio lugar a un proceso de sincretismo que tuvo un profundo impacto en la religión israelita. Los cananeos adoraban a una gran variedad de dioses, entre los que destacaban el Baal. Él era el dios supremo del panteón cananeo, a menudo representado como un anciano sabio y justo, el padre de los dioses. Presidía el consejo divino, formado por deidades menores, entre ellas Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, asociado al control de la naturaleza y la guerra. Estas figuras divinas y sus historias influyeron directamente en la forma en que los israelitas concebían a su propio Dios, Yahvé. En la Biblia hebrea, el nombre El se utiliza a menudo como uno de los títulos de Yahvé, y el Elión, que significa Dios Altísimo, es una de las formas de referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Esto sugiere que, en un tiempo, Yahvé y Él eran vistos como dioses distintos, pero a medida que el monoteísmo israelita se consolidó, las características de él fueron gradualmente atribuidas a Yahvé,
unificando las dos figuras divinas. Esta transformación es una prueba clara del sincretismo entre las religiones cananea e israelita. Baal, por su parte, aparece en la Biblia como rival de Yahvé. A lo largo de gran parte de la historia israelita, especialmente en el período de los jueces y los reyes, los profetas bíblicos advirtieron constantemente contra el culto a Baal, que era visto como una amenaza para el culto exclusivo a Yahvé. El enfrentamiento más famoso entre los adoradores de Baal y los profetas de Yahvé tiene lugar en 1 Reyes 18, cuando el profeta Elías desafía a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. Este relato es emblemático de la lucha entre el emergente monoteísmo israelita y el politeísmo cananeo, en el que Yahvé se presenta como el único Dios verdadero, superior a Baal y a todas las demás deidades. Sin embargo, a pesar de esta oposición explícita, la influencia de Baal y otros dioses cananeos es innegable. El propio Yahvé es descrito en muchos textos bíblicos como un dios de la tormenta que controla las fuerzas de la naturaleza y aporta fertilidad a la tierra, características que también se asociaban a Baal. Además, muchos de los antiguos israelitas seguían practicando rituales y ofrendas que eran comunes en el culto a Baal, lo que demuestra la persistencia de tradiciones cananeas incluso después de la consolidación del monoteísmo. Otro ejemplo de sincretismo es la figura de Asera, diosa cananea asociada a la fertilidad y la maternidad, que era considerada consorte de él. En diversos textos bíblicos aparecen referencias a postes sagrados o arboledas sagradas dedicadas a Asera, lo que sugiere que, en determinadas épocas, algunos israelitas adoraban a esta diosa junto a Yahvé. Aunque los profetas condenaron estas prácticas como idolatría, el hecho de que continuaran durante tanto tiempo demuestra hasta qué punto la religión israelita estaba influida por los cultos cananeos. La fusión de elementos religiosos y culturales de civilizaciones como la sumeria, la ugarítica, la egipcia y la cananea desempeñó un papel crucial en la formación de la identidad religiosa israelita. Durante siglos, estas influencias externas han moldeado la visión israelita de lo divino, la moral y la vida después de la muerte, ya que el pueblo de Israel absorbió y adaptó aspectos de diferentes tradiciones para crear su propia narrativa religiosa. Sin embargo, la historia de la religión israelita no es solo una cuestión de absorción pasiva. Lo que hace única a la Biblia hebrea es el modo en que los israelitas transformaron estas influencias en algo nuevo, distinto y coherente con su creencia en un Dios único. A diferencia de las culturas vecinas, que adoraban a múltiples dioses, los israelitas fueron acentuando gradualmente el culto exclusivo a Yahvé, rechazando a otras deidades como Baal y Asera. Este proceso de monoteización fue largo y complejo, y probablemente no se completó hasta el período del exilio babilónico, cuando los israelitas se enfrentaron a una crisis de identidad tras la destrucción del templo de Salomón y la pérdida de sus tierras. Durante este periodo, los líderes religiosos israelitas empezaron a recopilar, editar y reorganizar muchos de los textos que hoy componen la Biblia hebrea. Reinterpretaron las antiguas tradiciones religiosas y mitológicas a la luz de su creencia en Yahvé como único Dios verdadero, creando una narrativa que explicaba su historia, su sufrimiento y su esperanza de redención. Los descubrimientos arqueológicos modernos han arrojado luz sobre las conexiones culturales entre los pueblos del antiguo Próximo Oriente y las influencias mutuas que dieron forma a sus tradiciones religiosas. Las excavaciones en yacimientos como Ugarit, Jerusalén y Elefantina han revelado inscripciones, tablillas de arcilla y artefactos que documentan las interacciones entre estas civilizaciones y proporcionan una base histórica para muchos de los relatos bíblicos. Por ejemplo, las tablillas de arcilla descubiertas en Ugarit contienen mitos e himnos que comparten temas y estructuras con los textos bíblicos, especialmente los salmos. Estos hallazgos corroboran la idea de que los israelitas no estaban aislados, sino que formaban parte de una red cultural más amplia en la que mitos, rituales e ideas religiosas se compartían y adaptaban de una civilización a otra. Además, los descubrimientos en Elefantina, una isla del río Nilo donde hubo una comunidad judía durante el siglo V a.C., revelan que estos judíos adoraban a Yahvé, pero también adoptaron prácticas religiosas locales, como el culto a otros dioses egipcios. Esto demuestra que el sincretismo religioso no era infrecuente, incluso entre los israelitas, y que la transición al monoteísmo exclusivo fue un proceso gradual. La historia del intercambio cultural en el Próximo Oriente Antiguo es una historia de interacción, adaptación y transformación. Las civilizaciones sumeria, ugarítica, egipcia y cananea compartieron entre sí sus creencias, mitos y prácticas religiosas, y los israelitas formaron parte de este proceso. Aunque absorbieron muchos elementos de estas culturas, los israelitas también transformaron estas influencias en algo nuevo, creando una identidad religiosa única centrada en el culto exclusivo a Yahvé. Este proceso de sincretismo y adaptación revela la naturaleza dinámica de las religiones antiguas, en las que las fronteras entre lo divino, lo humano y lo cultural eran fluidas. La Biblia hebrea,
lejos de ser un documento aislado, es el producto de siglos de intercambio cultural, en los que mitos, leyes y tradiciones fueron reelaborados para reflejar la experiencia y la fe del pueblo de Israel. Al estudiar estas conexiones, no solo comprendemos mejor la Biblia y su historia, sino que también vemos cómo la narrativa religiosa es una parte esencial del desarrollo de la civilización humana.